Muy buenos días, chicos, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Sí, la escuchamos. Hola. Hola, chicos. Pues estaba yo esperando que ingresaran más. No sé, minutos, pero yo creo que hasta aquí van a ingresar sus compañeros. Voy a pasar lista rápidamente. Mara Shaden, Sí, profe, presente. Carmen Michelle, Presente. Yolanda, Yoshani, Elizabeth, Boca me dijo que no estaba teniendo buen internet, profa, pero que iba a intentar entrar. Mariana Daniela, Araceli, Presente, profe. Buenos días. Betsaida, Joquebet, Presente. Jimena, Presente. Stephanie, Presente. Nancy, Buenos días, profe, presente. Marian Denise, Presente. Britney, Profe ya no se conectó porque bueno, está en el entierro de su abuelita, algo así me comentó. Britney, Ajá. Carolina, Betsania Amaranta, Presente. Ana, Presente. ya te puse. Ana Karen, ¿no? Yuridia, Presente, profe. Dana, Presente, profa, y Karen también me dijo que si le podía decir que su internet estaba fallando también. Yasmín Guadalupe, Luis Antonio, Presente. Itzel y Carla Lisbeth. Presente. Bueno, chicos, habíamos quedado de seguir analizando el pendiente de las preguntas. Aquí ya me metí a la plataforma y ya le avanzaron varios. Tengo a 8, ya entregaron su tarea. Bien. Este tema, bueno, primero analizamos el tema de la consolidación de la educación primaria, vimos lo que fue la biografía de Carlos Carrillo, cómo fue su doctrina pedagógica, vimos esta parte de las materias, cómo las abordó él, cómo era la forma de enseñanza, ¿no? También vimos la revista, ¿qué más? ¿Qué cosa publicaba en la revista? Pues artículos de educación de pedagogos de ese tiempo, principalmente europeos, como Castaños, ¿no? Entonces, vemos ese gran avance que tuvo México en estos años. Y ahora nos toca ver esta parte de los eventos pedagógicos del siglo. Ahora, vamos a iniciar con lo que es la biografía de Joaquín Baranda. Creo que ya se los había comentado un poquito de la clase pasada, ¿verdad? No me acuerdo bien. Bueno, él nació en Campeche en el año de 1840 y murió en 1909. Él estudió lo que es la carrera de abogado, entonces fue licenciado en Derecho. Su trayectoria profesional llegó a ocupar cargos muy importantes dentro del país, ¿sí? En el poder judicial principalmente, en Campeche, en Paz, en Yucatán, en Tabasco, en Chiapas.
Entonces, él, en el año de 1882, fue nombrado ministro de Justicia y Administración Pública, que es el encargado de la educación, ¿sí? En ese tiempo, el que estaba de presidente era Manuel González. Y, bueno, era ratificado en el cargo por el presidente Porfirio Díaz, ¿sí? Él permaneció, Manuel González, hasta 1901. Y, pues, realmente Joaquín Baranda fue y desempeñó este cargo mucho tiempo. Por eso es el secretario de Educación que ha permanecido más tiempo con este cargo, responsable principalmente pues, de lo que es en la educación. Y durante su gestión, trabajó en esta parte del segundo Congreso Nacional de Instrucción Pública. Y también hay que reconocer que el número de las escuelas se incrementó, pero también se incrementó lo que fue la calidad, ¿sí? En la escuela normal, que ya vimos en su auge, su crecimiento, alcanzó en este tiempo de Joaquín Baranda pues los niveles más altos, ¿sí? Se reconoció por su excelencia. ¿Qué más? También se dictaron leyes para, más compañeros, como que lo sacan de la plataforma y luego regresan, para cuidar la correcta realización de los avances educativos. Entonces, en este tiempo empezaba esta parte de que el gobierno vigilaba, el Estado vigilaba cómo evolucionaban las instituciones educativas. Principalmente en esta parte que ya habíamos comentado, que era el precepto de la obligatoriedad. Entonces, era importante obligar a los niños, principalmente a los padres, a llevarlos a la escuela primaria. Entonces, esta parte fue cuando se volvió obligatoria y se tenía que cumplir. Por eso el Estado vigilaba a las escuelas. Joaquín Baranda también perteneció a lo que era la Academia Mexicana de la Lengua, ¿sí? Esto corresponde a la lengua española. También organizó, colaboró en lo que era la reorganización de lo que era la Biblioteca Nacional. Bueno, ahora, también fue un gran escritor. Entre los escritos que realizó están Los Derechos Diferenciales. Otro libro es Discurso y obras diversas, Discursos patrióticos también, y Recordaciones históricas. Eso fue parte de los artículos y libros que redactó Joaquín Baranda. Ahora, la tarea. La primera era biografía de Joaquín Baranda. ¿Quién quiere completar lo que yo les acabo de comentar? ¿Qué dice yo? ¿Ninguna manita? ¿Nadie quiere participar, chicos? ¿Quién quiere completar la biografía de Joaquín Baranda? De acuerdo a lo que dice nuestro libro de Villalpando Nava José Manuel. Pues yo, profa. A ver, vamos a escuchar. Pues leyendo, pues mucho, Joaquín Baranda hacía mucho hincapié sobre la educación laica, gratuita y obligatoria, me parece. Creo que esos eran como
como que sus 3 principios en los que él basaba como sus ideas. Y él fue como el principal que influyó en esto de los puntos de los congresos, ¿no? Como que él metió estas ideas al Congreso de que tenían que hacerse cargo de muchas como problemáticas que había en la educación, y fue que él hizo que realmente se sentaran y como que platicaran respecto a esto, y fue donde se desglosaron estas como 4 puntos, y había otros puntos que llegaban al 7C y varios así pues, pero pues nos centramos nosotros en los 4 últimos, que fue este, el último congreso, me parece, y pues en sí él también decía que había consolidado su proyecto nacional, donde establecía pues la creación de 4, sí creo que eran 4 escuelas normales, donde pues puso los programas que se tenían que desarrollar ahí, también hizo esto lo de la ley orgánica, que donde se tenía que, decía que unificar toda la educación del país, y que la enseñanza elemental se tenía que brindar entre los 6 y los 12 años, y que tenía que ser pues obligatoria. Y también lo que él quería era que se hiciera un programa educativo nacional donde, como ya decía, fuera sobre todo laica, gratuita y obligatoria. Y pues en sí, pues en eso se basaba como que todo sus ideas, ¿no? En que la educación estuviera libre de todo dogma religioso, y que sobre todo fuera para todos, tanto para mujeres como hombres y niños y niñas y pobres y ricos, pues, y que de la misma manera el gobierno como que otorgara ayuda económica con eh, útiles escolares. Decía que para que tenía que otorgar útiles escolares a a los niños de la primaria, y sobre todo que pues tenía que ser obligatoria. Y lo último que decía, me acuerdo, era que él había pertenecido a lo de la Academia Mexicana de la Lengua, que es como que se deriva, ¿no? De lo de la lengua española, y que él colaboró mucho en lo que era la reorganización de la Biblioteca Nacional, que era lo que veníamos viendo, me parece, hace 1 o 2 semanas. Y ya. Muy bien, Anita. Y miren, en su libro ya les había mencionado un poquito de su biografía. ¿En cuántos años estuvo Joaquín Baranda, es el ministro de Justicia e Instrucción Pública, que ha estado más años en su cargo? Pero pues aquí sacaron la cuenta exactamente, Villalpando Nava, pues, Manuel, de cuántos años estuvo con este cargo. Estuvo 19 años, 7 meses y 5 días. Entonces, ustedes se imaginarán, ¿no? Casi 20 años con el cargo de ministro de Justicia e Instrucción Pública. Y pues vemos también pues la gestión que tuvo en ese tiempo, ¿no? Fue buena, sí, se lograron varias cosas. Y también pues esta parte de centrarse en formar pues los buenos maestros, instituciones educativas equipadas, ¿sí? En infraestructura, en mobiliario, en programas, en el material escolar, ¿no? Que era también lo que le importaba a él, y pues qué más que para el mejor desempeño de cada una de estas instituciones. Bueno, muy bien. ¿Alguien que quisiera completar lo que dijo Dana? Profe, yo quiero participar, pero no escuché lo que dijo Dana. No sé si puedo participar con lo que tengo. Es que el internet se me está yendo a cada rato. Ay, participa, a ver. Pues, Bueno, a ver si me alcanza a escuchar porque sí se corta demasiado. Bueno, con Joaquín Baranda dice que se celebró lo que es el primer y el segundo Congreso Nacional de la Instrucción Pública. Entonces dice que también la calidad de las escuelas se incrementó, la educación normal alcanzó niveles, cuando dice que se abrieron escuelas normales para capacitar mejor a los profesores. También se dictaron diferentes leyes para cuidar la correcta realización de los avances educativos, y esto pues todo fue bajo la vigilancia del Estado. Y también dice que Baranda perteneció, parece que a la Academia Mexicana de la Lengua, que corresponde a la de España, y colaboró también en la reorganización de la Biblioteca Nacional. Eso quería decir.
¿Sí se escucha? Profa. Sí, Híjole. sí. Sí, sí, Ah. sí, se escuchó, sí se escuchó. Ah, ok. Sí, sí me doy cuenta que se está fallando tu internet, porque ya van varios. Sí, Sí, Yuri. ajá. Es que pensé que era el de usted, pero de repente ya me di cuenta que es el mío porque se desconecta mucho de mi computadora. Ajá. Sí, hay veces Sí. que piensa uno que soy yo. Se los digo porque hay veces que me dicen mis compañeros, profa, acépteme. Cuando yo así como que, pues si ni siquiera me sales. Sí, es que sí. Es difícil trabajar. Hay veces que falla mucho pues el internet, ¿no? No es lo mismo. Entonces, falla y ni modo, pues hay que aguantarse, pero hay que irse a la parte donde, pues donde llegaría más, ¿no? La señal. Bueno, chicos, la otra pregunta, a ver, Profa, yo quería comentar algo más ¿me está escuchando? de la biografía. Bueno, yo quería comentar que Joaquín Baranda no se afilió al positivismo oficial de Gabino Barreda por su recia formación humanista, pero, o sea, sí reconoció siempre el valor de las ciencias y su influjo en la formación del hombre. Así lo hace ver su decidido apoyo a la instrucción preparatoria y a la instrucción profesional. Y esto también apasionada entrega bien a la educación elemental y que dice que ella implicaba los buenos maestros, las escuelas, el mobiliario, los programas y el material escolar. Y eso sería todo. Sí, muy bien, Luis, qué bueno que lo retomaste. Eso lo menciona en el panorama profesional, que él no se unió al positivismo. Y acuérdense que el positivismo lo retomó Porfirio Díaz. Era parte pues, de sus preceptos que entraban junto con su presidencia, ¿no? Entonces, podemos dar cuenta que hay veces que aunque te lo quieran imponer, pues nada más no lo aceptan. Déjenme leer la próxima pregunta. Dice, ¿cómo operaban las escuelas normales? Ya hemos visto dentro de la historia de nuestro libro los inicios, ¿no? De dónde surgió, cómo fue creciendo, quiénes fueron los personajes que intervinieron en el crecimiento de las escuelas normales. Ya a finales del siglo XIX se registra lo que es un despegue del normalismo mexicano. ¿Sí? Fue a partir de institucionalizar la formación de profesorado, pero de la escuela primaria. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue la estrategia del Estado? Pues fue homogeneizar lo que era la formación docente. ¿Sí? Ahora, ¿qué iba a permitir homogeneizar la formación docente? Pues iba a contribuir a lo que era esta parte de la unidad nacional, a centralizar la instrucción pública, así como estamos ahora, ¿sí? Pensar que todos manejamos el mismo plan de estudios, independientemente si eres particular o no, dentro de las escuelas que están todavía, déjenme aceptar a sus compañeros, que se salen y entran, llevan el mismo plan de estudios, sí, aumentan otro tipo de materias, tal vez, o te piden otros libros, ¿no? De hecho, también en las escuelas públicas, guías en las primarias, en las escolares, para poder a completar esta parte de la formación del niño, ¿no? Pero los planes es igual, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta cómo en este siglo XIX se inició esta parte de la unidad nacional, de centrar la instrucción pública. Ya en el siglo XX
se ve el nacer, se ve el crecer de las diferentes escuelas normales en la capital, ¿sí? Ya, pero ya en primaria, preescolar, educación especial, educación física, también se ve el Instituto Federal de Capacitación para el Magisterio, que después se convierte en la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional. ¿No? Vemos también la evolución de las instituciones, la evolución de las instancias educativas que impulsan esta parte de la formación inicial para mejorar el personal, para mejorar el servicio y permitiendo también hacer una mejor profesión dentro del magisterio y que pues repercute en los niños y en el futuro de México. Bueno, ahora sí vamos a ver quién quiere participar con la creación de las escuelas normales. ¿Cómo operaban las escuelas normales? ¿Cuántas escuelas normales había en ese tiempo? ¿En qué estados? A ver, Araceli, te escuchamos. Bueno, lo que yo respondía ante esa pregunta es que antes de la fundación de la Escuela Normal de la Ciudad de México, operaban ya al menos 10 escuelas de esta clase en todo México, las cuales trataban de resolver de manera local la necesidad de los maestros para las escuelas primarias. Por ende, se inauguraron 2 escuelas normales para profesores y profesoras. Primero tenemos a la Escuela Normal de Profesores, la cual se inauguró el 24 de febrero de 1887, la cual tenía un plan de estudios de 4 años, en los que se repartían las asignaturas prescritas, pero en 1991 se aumentó un año más, por lo que dejó de ser de 4 años y inició a ser de 5. La Escuela Normal de Profesores se inauguró oficialmente, de profesoras se inauguró oficialmente el 1 de febrero de 1890. Esta escuela tenía el mismo plan de estudios que el de profesores. Contaba con 5 años y tenía una especial referencia a la educación parvularia propia del jardín de niños. Muy bien, gracias Araceli. ¿Quién quiere ayudar a Araceli a completar esta pregunta? ¿Nadie más? Pues nada más te faltó una parte del libro, no sé si sea también, que dice que las escuelas de escuelas normales se desarrollaron en el Distrito Federal y propició que se abrieran ese tipo de escuelas en varios estados de la República siguiendo el mismo modelo. Sí. San Juan Carla. En la clase pasada comentábamos, ay, sí, el internet de Yuri está fallando horrible, porque la sacan, la mete, la sacan. Comentábamos esta parte de que surgió la Escuela Normal de Profesores, pero también surgió la Escuela Normal de Profesores, ¿no? Entonces, podemos también ver claramente lo que es el plan de estudio, cuántos años duraba, ¿qué más? Pues la Escuela Normal de Profesoras. Y que en la Escuela Normal de Profesoras también estaba la escuela secundaria para niñas, o específicamente pues para mujeres. Y bueno, tenía una formación específica y de acuerdo a las actividades femeniles. Entonces, vemos también esta parte de la inauguración, ¿sí? Y cómo pues Joaquín Baranda estuvo ahí participando
junto con Porfirio Díaz en la ceremonia de escuela normal. Bueno, chicos. Ahora vamos a una otra pregunta. Dice, Congresos Nacionales de Instrucción de 1889 y 1891. Ya saben, si nos saca el tiempo, lo volvemos a meter por el mismo link. Y les puse a realizar un análisis de estos 4 puntos del Congreso. ¿Quién quiere hacer mención de los 4 puntos del Congreso? Pues a ver, yo, profa. ¿Sí puedo participar otra vez o que participe alguien más? Sí, Anita, pues es que ninguno se puede aprovechar cuando... Bueno, bueno, pues en los congresos se supone que habían sido 2, ¿no? El primero que eran como más de 7 puntos y el segundo que fue donde ya se hicieron estos 4. Y pues aquí fue también influyó, mucho cohete, perdón, influyó Baranda también para que se pusiera, como decía yo hace rato, como que sobre la mesa estos pendientes que se tenían que atender, ¿no? De la educación. Y el primer punto era sobre la enseñanza elemental obligatoria, que pues a mí se me hizo uno de los puntos más importantes porque decía que las escuelas tenían no solamente el propósito de las materias, de poner las materias, sino que también tenían que transmitir estos conocimientos de manera que pues explotara al máximo las facultades y destrezas de los alumnos, pues haciendo que realmente se llevaran como que un aprendizaje significativo. Y también aquí es donde se propuso lo de que el gobierno tenía que proporcionar útiles escolares a los alumnos de la escuela primaria. Y de ahí el segundo punto es sobre la instrucción primaria superior, donde decía que los alumnos, se tenía que tomar la importancia de que los alumnos tuvieran aprendizajes significativos, tomando en cuenta su desarrollo integral, y además de que se buscaban profesores o docentes que realmente se interesaran por la educación de los estudiantes y que fueran responsables con su trabajo. De ahí el tercer punto hablaba sobre las escuelas normales, donde se indicaba la creación de estas escuelas para la instrucción primaria y no solo para profesores, ¿no? Sino también para profesoras. De ahí el último punto, que es la educación preparatoria y lo de las escuelas especiales, donde decía sobre la enseñanza preparatoria debería ser igual para todas las carreras, pues solamente mencionaba como que algunas y que esas pues sí tenían que ser como con un plan de estudios diferentes, pero pues en sí la mayoría tenían que ser iguales, es decir, tenían que ser con el mismo plan de estudios, gratuitas, libres de dogmas religiosos y deberían durar el mismo número de años y que eran pues 6. Y pues eso era prácticamente lo que decían los 4 puntos, perdón. Muy bien, Anita. Bien. Dentro de estos congresos de 1889 y de 1891 fueron para llegar a acuerdos, ¿sí? Dentro de la educación que iban a repercutir en toda la nación, ¿sí? Si se dan cuenta, a ver si están con su libro, en la página 270 vienen 2 que son escuelas rurales, maestros ambulantes y colonias infantiles. Bueno, desde ahí, como sabemos, ya traían este precepto de lo que era la educación obligatoria, ¿sí? De aquí nos damos cuenta que la enseñanza primaria ya es a la fuerza para todos, ¿no? Viene ya lo que son los años de escuela, y aquí comienza ya a tomar en cuenta esta parte rural del país, ¿sí? Escuelas rurales. Ya es la parte donde son los pueblos, y donde son las rancherías, las haciendas, los pueblos de los más metidos que había en ese tiempo, ¿sí? Entonces,
aquí comienzan ya a prestar atención a esta parte o a este sector de la población, ¿sí? No sé ustedes en sus pueblos, en sus comunidades donde estén, cuántos habitantes hay. Sí, yo apenas aquí en la población donde yo estoy en más de 3.500 habitantes. Y es un pueblo grande. Pero aquí menciona que la agrupación de habitantes debía de tener 500 habitantes. ¿Sí? ¿Se imaginan? ¿Qué tiene que ver 3.500 a 500? Es un pedacito, muy poquita gente, a comparación de del ejemplo que nos está poniendo el libro. ¿Sí? Ahora, cada uno de estos pueblos o rancherías que tuvieran 500 habitantes, ya están dictaminando que tuviera una escuela, ¿sí? Una escuela para niños y una escuela para niñas. Ahora, si empezamos a analizar este punto del tema 2, ya menciona la organización, la inspección, la vigilancia que debe de haber en estas escuelas, ¿sí? Desde el mobiliario, que eran sus mesitas, que eran sus pizarrones, del método, ¿sí? ¿Cómo iba a ser el método educativo? Entonces, ya se ve también esta parte de los maestros ambulantes, que eran maestros que iban a estar cambiando de un lugar a otro. Y también se ve esta parte de las escuelas mixtas, ¿sí? Ya nada más, si no se podía una escuela para niños, una escuela para niñas, pues iba a haber escuelas mixtas. Ahora, también menciona que había poblaciones de 200 habitantes, ya no de 500, sino de 200, ¿sí? Pero en esas poblaciones también había niños, entonces podemos darnos cuenta de la importancia que ya tiene esta parte de ver cuántos niños hay en una escuela, ¿sí? De cada familia, si nos ponemos a analizar, mínimo hay un niño, ¿sí? Hay unos que pues, son 6, 7 niños, en ese tiempo pues, había más niños, porque no estaba esta parte de todos tenían muchos, ¿no? Si ahorita me pongo a preguntarles cuántos hijos tenían sus abuelitas, me van a salir con unos 10, 12, 6, ¿no? Pues, eran muchos niños, ¿no? Y viene también la parte de las colonias infantiles. Entonces nos podemos dar cuenta cómo el gobierno ya prestó atención dentro de estos congresos de atender, sí, Ana Karen, ya te acepté, no te preocupes, atender a los sectores rurales. Ahora, vamos a seguir con la escuela de párvulos. Los párvulos son los niños pequeñitos. Pongámosle los niños de preescolar, ¿sí? Y son los chiquitines. Esos son las escuelas de párvulos. Ahora, aquí ya menciona qué tipo de pedagogía se dio a impartir a esos niños. Pues la pedagogía de Federico Froebel, ¿sí? Federico Froebel fue el que inventó el kindergarten, es el preescolar. Él puso los preceptos de qué a lo que tenían que aprender los niños de esta edad. Unos preceptos muy bien establecidos y que actualmente se siguen usando, ¿sí? Pláticas modernas, le llama él a lo que era la clase, dones y juguetes, que son los premios de estímulo para los niñitos, el canto, dibujo, que es lo que actualmente ven. Y pues aquí nos los menciona nuestro autor, en el resumen de los congresos. Juegos gimnásticos, que era lo que comentábamos, creo que con ustedes lo comentaba yo, que era lo primero que hacían los niñitos de preescolar al entrar a clases, pues los ponen a hacer un poquito de gimnasia. Entonces, nos podemos dar cuenta también esta parte de las escuelas de párvulos y cómo era que se le enseñaba a los niños, ¿no? En las escuelas de adultos, a ver quién quiere comentar esta parte de las escuelas de adultos. ¿Quién dice yo? Yo, profe. Escuchamos.
En las escuelas de adulto decía que era como indispensable proveer por medio de las escuelas de adulto la enseñanza elemental. Dice que también era como conveniente que esa enseñanza sea obligatoria, que esas hacían como en cuarteles, en las cárceles, en